Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una invitación animada tipo random para cumpleaños usando la plataforma Canva de modo gratuito. Nos vamos a la plataforma Canva de modo gratuito, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a video para celulares y una vez abierto vamos a trabajar sobre ella. Nos vamos a subidos, subir archivo, les voy a cargar un audio, este se lo voy a dejar en la casilla de descripción para que ustedes se lo puedan descargar. Simplemente lo que van a hacer es arrastrar y soltar en la parte inferior. Automáticamente se les va a habilitar la casilla de audio y sobre ella vamos a realizar la composición. Para ello vamos a comenzar ingresando las imágenes en GIF, pero primero vamos a poner una intro que es de Netflix. La intro de Netflix también se le estoy dejando el video en la casilla de descripción. Me voy a subir el archivo y voy a adjuntar la intro del video. Una vez cargado simplemente voy a arrastrar, voy a ampliar y ubicar en el medio. Una vez que está listo, esta es la intro que está sin audio, solamente es el video, puesto que el audio ya les estoy dejando para que se lo puedan descargar. Y ustedes van ajustando simplemente al audio donde corresponde ese bloque de video. Ahora continuamos, agregamos una nueva página de video donde vamos a ingresar las imágenes en GIF. Para ello voy a trabajar con la página de Giphy, donde voy a descargar todos los videos e imágenes en GIF, que vienen a ser imágenes o fragmentos de video con movimiento. En este caso hay varios fragmentos de video que tienen movimiento que los voy a usar. En esta sección yo he seleccionado y algunos elementos para poder usar de acuerdo al audio. Y ustedes también pueden seleccionar imágenes de acuerdo al audio que les estoy dejando para que se lo puedan descargar. Y bueno, con todos esos elementos voy a realizar la composición. Y bueno, en cuanto a la descarga es simplemente muy sencillo, dan clic derecho sobre la imagen GIF, nos vamos a guardar como, automáticamente lo guardamos. Una vez descargado lo vamos a llevar a la plataforma Canva. Una vez en Canva nos vamos a subidos, subir archivo y voy a adjuntar todas las imágenes GIF para poderlo trabajar. Y bueno, de esta manera va cargando ya todos los elementos para realizar la composición de la invitación. Ahora lo que voy a hacer es reproducir el audio y sobre el audio voy a insertar los fragmentos de GIF. Hola, ¿qué tal grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Por ejemplo, voy a seleccionar este fragmento de audio que viene a ser esta y voy a insertar a continuación la imagen GIF. Voy a seleccionar esta para este fragmento de audio. A continuación voy a agregar otro fragmento y voy a reproducir el audio. Reportarse. Una vez que haya localizado el audio, lo que voy a hacer es recortar el fragmento y sobre ella insertar la imagen GIF. Todo esto va a depender del audio. Vamos a trabajar en función del audio y vamos a insertar una imagen que nosotros creemos que corresponde al audio. Y así sucesivamente lo que vamos a hacer es reproducir el audio, acortar hasta donde nosotros creemos que corresponde e ingresar la imagen GIF. De esta manera voy a realizar el procedimiento hasta culminar todo lo que es la edición. Simplemente hago clic, inserto la imagen GIF y procedo a ampliar y centrar. Recuerden que el fragmento seleccionado esté en función del audio y que ustedes creen que corresponde una imagen GIF es lo que van a insertar. Y así sucesivamente voy creando fragmentos y voy insertando las imágenes GIF en el audio. Recuerden que el audio se los estoy dejando en la casilla de descripción para que ustedes lo puedan usar. Recuerden que esta es una invitación tipo random, por ello pueden elegir secuencias muy graciosas que estén en formato GIF para darle ese toque de humor a sus invitaciones.
Una vez ya finalizado toda la composición, nos vamos a ubicar en la parte inicial. Y bueno, ahora a continuación voy a ingresar al texto, me voy donde indican texto, voy a seleccionar esta fuente tipográfica para ingresar. Recuerden que es una invitación informal, por ende puedo ingresar textos que sean muy graciosos y que concuerden con el audio. Simplemente voy a escalar a medida y también más adelante voy a cambiar el color del texto. Y bueno, de esta manera voy ingresando los textos por fragmento. En este caso simplemente control C, control V para crear el texto y luego modificar. Voy a realizar el mismo procedimiento para ingresar el texto en cada uno de los fragmentos. Y bueno, simplemente voy a realizar control C, control V, voy a modificar el texto, incluso en algunos casos voy a cambiar el color, pero voy a mantener la misma tipografía. En este caso lo importante es ingresar textos que tengan un poco de humor y que vayan de acorde a lo que es el audio. A continuación voy a ingresar efectos, simplemente selecciono el texto, me voy a animar y superponiendo el mouse puedo ver el tipo de efecto que tienen cada uno de estos textos. En este caso voy a seleccionar un tipo de efecto y de manera secuencial puedo aplicar tal vez el mismo o otro efecto. Bueno, y así sucesivamente voy a ingresar el efecto a cada uno de los textos. En este caso el efecto va a depender mucho dónde está ubicado el texto y en qué fragmento y sobre qué imagen GIF. Y así sucesivamente voy a ingresar en cada texto lo que es la animación. Y bueno, una vez ingresado lo que es el texto, voy a proceder a exportar el video. Para ello me voy a archivo, me voy a descargar, ya está el tipo predeterminado, me voy a descargar y espero a que se descargue el video. Y bueno, una vez descargado podemos apreciar ya el producto final que viene a ser la invitación. Hola, ¿qué tal grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Esto se va a poner feo. Espero que les haya gustado este proyecto muy sencillo, lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.